bienvenidos a Reflexiones, un espacio donde exploramos las grandes preguntas filosóficas y nos adentramos en el fascinante camino del autoconocimiento. Cada episodio es una invitación a reflexionar sobre nuestra existencia, nuestras creencias y los misterios de la mente. Acompáñame en esta travesía fascinante hacia una mayor comprensión de nuestra naturaleza, de nosotros mismos, del mundo que nos rodea y de la naturaleza misma de la mente. Despierta, abre tu mente hacia nuevas perspectivas. Este es el sentido de este podcast, de estas emisiones y episodios. Vamos a ir tratando diferentes temas que, a mi entender, son muy interesantes, profundos y siempre con una orientación práctica, de manera que puedan ser aplicados en la vida de todos los días. Hemos visto en episodios anteriores cómo el estoicismo promueve la paz interior mediante el autocontrol y la aceptación de las circunstancias externas. Según los estoicos, no podemos controlar lo que sucede en el mundo, pero sí podemos controlar nuestra actitud hacia esos eventos. El filósofo Epicteto decía que la clave para la calma interior es distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, y centrarnos únicamente en lo primero. Para Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, la serenidad proviene de vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptando el curso de los acontecimientos sin quejas. Veamos la perspectiva del budismo. El budismo también tiene una importante visión filosófica sobre la calma y la paz interior. El origen del sufrimiento es el deseo o apego. Deseamos cosas que son transitorias e impermanentes y cuando no las obtenemos, sufrimos. Incluso cuando las obtenemos, el temor de perderlas genera más sufrimiento. Sufrimos por egoísmo, que manifiesta la ignorancia de la verdadera naturaleza de la vida, la creencia de un yo o ego permanente es la fuente del sufrimiento, al no comprender que todo cambia y nada existe por sí mismo. Todo es interdependiente y estamos conectados con todo. Para alcanzar la paz interior es necesario practicar el desapego y cultivar la meditación, lo que lleva a una comprensión profunda de la impermanencia de todas las cosas. El noble óctuple sendero o noble camino óctuple es un camino, o más bien un método práctico hacia la liberación del sufrimiento y el logro de una mente en calma. Quiero agregar que las filosofías nacidas en Oriente, como el budismo o el taoísmo, ofrecen métodos y técnicas para aplicar y desarrollar sus principios. Esta conjunción de principios espirituales y metodología práctica, transmitidas de maestro a alumno, es lo que las convierte en caminos de conocimiento o vías de despertar de la conciencia, o simplemente vías espirituales. Veamos el noble óctuple sendero, el camino del despertar. Vamos a explorar uno de los principios fundamentales del budismo, el noble óctuple sendero, un mapa hacia la liberación del sufrimiento. Este camino ofrece profundas enseñanzas aplicables a cualquier búsqueda de autoconocimiento y crecimiento personal. Es un conjunto de principios destinados a iluminar la conciencia y mejorar la vida. Vamos a desglosar cada uno de sus componentes y reflexionar sobre su significado práctico en la vida cotidiana. Los elementos de este noble camino, el noble óctuple sendero,
se subdividen en 3 categorías básicas: sabiduría, conducta ética y entrenamiento de la mente o meditación. Están destinados a rehabilitar y desacondicionar la mente. Son 8 principios que funcionan como una guía práctica, un manual de comportamiento. Este sendero o camino no debe interpretarse como algo que recorremos dejando atrás etapas. Además, cualquier camino es de ida y vuelta. Este noble sendero es una vía hacia la liberación y la transformación personal y no nos lleva a ningún lado en particular, excepto a la profundidad de nuestro ser y al autoconocimiento. Entonces, el primer grupo es sabiduría. Aquí encontramos la visión correcta. Aclaro que estos 8 principios utilizan siempre la palabra correcta, que se refiere a lo que es justo, a lo que es verdadero. Entonces, en este caso, el primer punto es la visión correcta. El sendero comienza con la comprensión correcta de la realidad y de la verdadera naturaleza de todo lo que percibimos, incluso nosotros mismos. Esto implica ver las cosas tal como son, no como queremos que sean. Es reconocer que el sufrimiento existe, que tiene causas y que podemos trascenderlo. La visión correcta nos invita a replantearnos nuestras creencias, a examinar la naturaleza del sufrimiento y a comprender el camino hacia la liberación. ¿Qué significa tener una visión correcta? En nuestra vida cotidiana podemos aplicar este principio al cultivar una perspectiva más objetiva y abierta. Pregúntate, ¿estoy viviendo o veo las situaciones de manera clara o estoy nublado por emociones y prejuicios? El segundo componente del camino es la intención correcta. Esta parte del camino se refiere a tener las intenciones adecuadas, aquellas que están libres de odio, avaricia y engaño. Se refiere a cultivar pensamientos de generosidad, compasión y amor benevolente, y abandonar pensamientos negativos y egoístas. Así se consigue transformar la mente hacia la positividad y la sabiduría. Reflexionemos. Nuestras intenciones determinan el curso de nuestras acciones. ¿Qué motivaciones subyacen a nuestras decisiones diarias? Por eso, cultivar intenciones compasivas y sinceras puede transformar nuestra manera de interactuar con los demás y con nosotros mismos. El segundo grupo refiere a la conducta ética o virtud. El tercer componente es habla correcta o la palabra correcta. Significa hablar con sinceridad, amabilidad y compasión. Se refiere a una ética de la comunicación. El habla correcta implica abstenerse de mentir, calumniar, hablar de manera hiriente o inútil. En su lugar, se fomenta la palabra que es verdadera, bondadosa y útil. Reflexionemos. ¿Cómo podemos usar nuestras palabras? ¿Cómo las usamos? La manera en que hablamos tiene el poder de sanar o herir, de comunicar de manera armoniosa o de generar desorden. Podemos aplicar este principio practicando una comunicación consciente, es decir, hablar con sinceridad, empatía y propósito. Obviamente evitando la charla inútil, las discusiones y la falsedad. El cuarto componente es la acción correcta. Se trata de comportarse de manera ética, evitando acciones que perjudiquen a otros. Esto incluye abstenerse de causar daño a seres vivos, robar, engañar, cometer conductas sexuales inapropiadas y tener un comportamiento ético en general. Reflexionando, cada acción que tomamos tiene consecuencias. Reflexiona sobre cómo puedes alinear tus acciones con principios de compasión y respeto, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo.
actúas de la manera en la que piensas. El autocontrol es esencial. El quinto componente es medio de vida correcto. Este principio nos llama a ganarnos la vida de una manera que no cause sufrimiento ni explotación a otros. En lugar de buscar medios de subsistencia que promuevan la codicia o la explotación, el medio de vida correcto fomenta actividades que sean beneficiosas para todos. Reflexionando, ¿cómo obtenemos nuestros medios de subsistencia? Este principio nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras elecciones laborales y cómo podemos hacerlas más éticas y alineadas con nuestros valores. Hoy en día, la forma en que ganamos nuestro sustento es importante que sea de una manera libre, bondadosa, que sea beneficiosa, no solo para nosotros, sino para los demás y para nuestro entorno. Y esto a veces no es sencillo, viviendo en una sociedad enferma, materialista, con valores morales trastocados. De aquí que sea tan importante la ética y una verdadera moral. Nadie te puede obligar a participar de estafas o engaños, incluso sirviendo o trabajando para otros que lo hacen. Por último, el tercer grupo, que es el entrenamiento de la mente. El sexto componente es el esfuerzo correcto. El esfuerzo correcto es la energía que invertimos en nuestra práctica. Consiste en prevenir y abandonar los estados mentales negativos y en cultivar estados mentales positivos como la motivación, la concentración y la sabiduría. También se incluye el esfuerzo de superar la pereza, la indiferencia, la falta de determinación, la procrastinación, hoy tan en boga. La reflexión es: ¿dónde pones tu energía mental? ¿Alimentas pensamientos negativos o cultivas cualidades como la paciencia y la gratitud? El esfuerzo correcto implica ser consciente de cómo estamos dirigiendo nuestras energías internas. El séptimo componente es la atención correcta. Se refiere a desarrollar una atención plena y consciente en cada momento. Consiste en estar plenamente consciente del cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales. La atención correcta nos ayuda a mantenernos presentes y a observar de forma ecuánime. Esto implica estar consciente de las propias acciones, pensamientos y emociones sin juzgar ni reaccionar impulsivamente. La reflexión es la siguiente. En la vida moderna, la atención plena puede parecer un reto, pero es crucial para vivir con más conciencia. Evitar la rumiación mental es clave. Hoy en día, ya sea por dispositivos, la cultura misma, la forma de vida, está llena de distracciones. Entonces, pregúntate, ¿cómo puedo ser más presente en mis acciones diarias? En lugar de estar atrapado en distracciones inútiles o en preocupaciones. El octavo componente es la concentración correcta. Finalmente, la concentración correcta se refiere a desarrollar una mente enfocada y calmada mediante la meditación. Este principio nos guía hacia la serenidad y el discernimiento, permitiendo la serenidad, el equilibrio y una profunda comprensión de la naturaleza de la realidad. La reflexión es que la concentración correcta nos invita a cultivar una práctica meditativa que calme la mente y promueva la claridad. De ahí la importancia de practicar meditación, de calmarse, de estar un rato diariamente en silencio, en equilibrio, unificado. Así podemos entrenarnos para responder a la vida de manera más consciente y compasiva. La atención plena promueve la observación y la concentración
la capacidad de enfocar sin dispersiones. Ambas funcionan juntas: atención y concentración, observación y enfoque. La meditación lo aporta de manera natural, mediante la postura del cuerpo, la respiración y la actitud del espíritu. Esta es la base de la meditación Zen o Zazen, muy típica del budismo, particularmente el budismo Zen, una rama del budismo, sobre todo muy práctica, basada justamente en la práctica de la meditación. Entonces, el noble óctuple sendero no es un simple conjunto de reglas, sino un método dinámico de autotransformación. Nos invita a vivir con integridad, sabiduría y compasión. Al integrar estos principios en nuestra vida diaria, podemos encontrar no solo un sentido más profundo de paz, sino también una manera más ética y consciente de vivir. Espero que este episodio inspire tu reflexión y te anime a explorar este noble camino. Pasemos ahora al aspecto práctico. Hay diferentes métodos para unificar el cuerpo y la mente, para lograr paz interior y calma mental. Todos se basan en la respiración, ya que esta es el puente entre el nivel físico y el espiritual. Así que empecemos por lo primero, la respiración. La respiración consciente. La respiración es una de las herramientas más poderosas para inducir calma, ya que está directamente conectada con el sistema nervioso autónomo. El método más seguro y eficaz, a mi entender, es Anapanasati. He dedicado un capítulo a este método, dejo el enlace en la descripción, y también sobre otros métodos respiratorios. Anapanasati significa conciencia plena de la inspiración y la expiración. Es la técnica fundamental de la meditación budista, basada en la fijación de la atención sobre la respiración. Su práctica se remonta al propio Buda y está contenido en varios sutras de gran antigüedad, principalmente el Anapanasati Sutra. Te invito a que veas el video sobre Anapanasati, que es el control de la conciencia por la respiración, como les decía. El método es muy simple y muy profundo. A pesar de su desarrollo en los textos budistas, que pueden volverse altamente filosóficos y líricos, la forma básica de Anapanasati, es una técnica de extrema sencillez. El practicante centra su atención en la respiración, notando cómo el aire entra y sale de los pulmones con cada inhalación y exhalación, sin intentar controlarla. Cuando es larga, cuando es corta. Y si la atención se extravía, como es natural que suceda, vuelve a depositarla gentilmente sobre la respiración. De esta manera la mente desarrolla calma, concentración y estabilidad contra las distracciones y el pensamiento discursivo. Además hay otras técnicas respiratorias, ya las he explicado anteriormente. Repito, pueden chequear los videos, dejaré los enlaces. Primero es la respiración diafragmática, o también llamada abdominal. Al inhalar profundamente se expande el abdomen en lugar del pecho. Esta respiración es muy eficaz para activar el sistema parasimpático, la rama del sistema nervioso autónomo, promoviendo la relajación. Otras formas de respiración, como la respiración cuadrada, la respiración 4-7-8, también las apneas voluntarias, que he dedicado un capítulo, tanto en inspiración como en exhalación. Acá solamente las voy a nombrar para no hacer tan extenso esta disertación. El segundo punto muy importante que incluye la respiración es la meditación. La meditación no solo es una práctica que ayuda a calmar la mente y encontrar la paz, es una vía de despertar de la conciencia.
un camino de autoconocimiento, un medio directo para unificar la mente, el cuerpo y la respiración. Hay muchas formas de meditación, algunas incluyen mantras, visualizaciones y afirmaciones. Voy a describirles la más eficaz según mi experiencia y la que practico y mejor conozco, que es la meditación Zen o simplemente Zazen. Se remonta a la experiencia meditativa de Buda y se ha transmitido por generaciones de practicantes hasta nuestros días. Se basa en 3 puntos fundamentales: la postura del cuerpo, la respiración y la actitud de la mente. Veamos estos 3 puntos un poco más profundamente. Esto es una explicación práctica, pueden seguir esta guía que les dejo. Voy a hacerlo también con imagen para que puedan ver verdaderamente cómo es la postura, pero antes de empezar quiero decirles que es importante la postura que adopta el cuerpo, porque tanto la anatomía como la fisiología, la actitud y la tensión muscular tienen que ver con el estado de conciencia y la respiración. Por eso es que adoptar una postura correcta y determinada influye directamente en la respiración y en el estado de la conciencia. Pero cada uno debe adaptar el método según sus posibilidades, a saber también que el cuerpo se va adaptando, las partes blandas se van relajando, así que es cuestión de practicar, repetir, progresar, involucrarse. La disciplina es muy importante. Entonces, el primer punto, que es la postura del cuerpo. Sentarse sobre un cojín o almohadón, con las piernas cruzadas, las rodillas deben tocar el suelo, en posición de loto o medio loto, aunque como decía, esto para algunos es difícil al principio, pero con práctica se logra. Y tiene un sentido el hecho de apoyar las rodillas, porque ofrece estabilidad a la postura, con lo cual no hay que estar haciendo fuerza para mantener la espalda derecha, que además de provocar bloqueos, tensiones innecesarias, hace difícil la concentración y justamente abandonar las propias tensiones, que es de lo que se trata. La espalda debe estar recta, la nuca estirada, la cabeza derecha sobre los hombros relajados, evitando que la cabeza caiga hacia adelante. Brazos relajados al costado del cuerpo, las manos apoyadas en el bajo vientre, formando el mudra Zen, es decir, la posición de las manos. Mano izquierda sobre mano derecha, los pulgares rectos se tocan suavemente, formando prácticamente un óvalo. El vientre relajado. La posición de los ojos también es importante. Al principio, si cuesta concentrarse, pueden cerrar los ojos, pero lo ideal es ojos entreabiertos, la mirada depositada al frente en unos 45 grados hacia el suelo, sin mirar nada en particular. El segundo punto es la respiración. La exhalación lenta y profunda, empujando suavemente el abdomen hacia abajo. Inspiración más corta, sin forzar ni bloquear. Dejar que el aire entre y salga naturalmente, observarlo. A medida que se calma la mente, la respiración se apacigua y se profundiza. La actitud del espíritu, que es el tercer punto. Zazen es una práctica de concentración y observación. Dejar pasar los pensamientos, toda actividad mental, los juicios, preocupaciones, pensamientos inútiles, y volver siempre a la concentración sobre la respiración y los puntos importantes de la postura, es decir, la espalda derecha, la cabeza derecha, no torcerse, no caerse, mantener ya el hecho de mantener la concentración sobre la postura y sobre la respiración va haciendo que el pensamiento discursivo se vaya calmando, se vaya espaciando, y de esa manera
se va volviendo profundo y tenemos acceso al subconsciente y al inconsciente profundo. Esta es la información básica sobre la técnica. Todo en esta práctica tiene sentido, desde el punto de vista espiritual y energético, de la fisiología y la psicología, del equilibrio y la calma también. Hay otras técnicas que pueden complementar a las anteriores o que puedes experimentarlas independientemente. Por ejemplo, la técnica de relajación muscular progresiva. Las voy a detallar algunas porque es interesante, así tenemos una visión más amplia, práctica. Son todos elementos que puedes ir incluyendo en tus rutinas diarias, interactuando. Es muy creativo. Lo más importante de todo es tener una disciplina, seguirla con corazón, con ganas, con motivación y confianza. Entonces, la técnica de relajación muscular progresiva consiste en tensar y luego relajar sistemáticamente cada grupo muscular del cuerpo, coordinando estos movimientos con la respiración, lo que ayuda a liberar la tensión acumulada y generar una sensación de calma. Por ejemplo, inspiras, tensas unos instantes, relajas, sueltas y exhalas. Puedes hacerlo con todo el cuerpo en general, con los brazos. Al principio puedes empezar con un brazo, con otro, los dos brazos, pueden ser las piernas. Luego te vas a dar cuenta que puedes hacerlo con todo el cuerpo, incluso progresivamente, desde los pies hasta la cabeza o viceversa. Tensas, relajas, exhalas, te vacías. Dejas que el aire entre naturalmente y vuelves a tensar, y etc. Lo que es importante es no bloquear la respiración en el pecho, ni que sientas que la cabeza se bloquea. Lleva a una sensación agradable y de relax. No tiene que ser desagradable. Y es especialmente útil cuando el cuerpo está físicamente tenso debido al estrés. Otro es la visualización guiada. Es otra técnica que se trata de imaginar mentalmente un lugar o situación que genere tranquilidad, bienestar, como una playa o un bosque. Generalmente tiene que ver con un entorno natural. Cada uno tiene quizás algo ya conocido o en su imaginación que recrea y que le otorga una sensación placentera. Al recrear ese entorno en la mente con todos los sentidos, el cuerpo puede relajarse como si realmente estuviera en ese lugar. Esto es inclusive ya un hecho fisiológico, la neurociencia lo ha certificado. El cerebro imagina, es experto en imaginación, es su lenguaje, y no diferencia entre lo que piensas, lo que imagina, si lo percibe. Para el cerebro, una vez que lo procesa, es lo mismo. De manera que cuando visualizas, si involucras tus sentidos, sientes que estás en ese sitio, puedes sentir aromas, olores, el tacto, el oído, si estás en una playa, el sonido del mar, del viento, de las gaviotas. Eso hace que el cerebro lo interprete como una realidad. La visualización también puede incluir imaginarse superando obstáculos o logrando un estado de paz interior. Puedes practicarla en posición acostada, relajando el cuerpo y abandonando las preocupaciones. Bueno, después hay otras como la escritura terapéutica, journaling, que es escribir los pensamientos y emociones que tienes, y esto puede ayudarte a aclarar la mente y liberar tensiones internas. Por ejemplo, la escritura libre, escribir lo que te venga en mente, un diario de gratitud, cada día anotar, por ejemplo, 3 cosas por las que te sientes agradecido, y esto puede ayudarte a cultivar una mentalidad más positiva y pacífica. Aquí viene otro punto que sí, a mi entender, es muy importante, y es el ejercicio físico. El movimiento regular del cuerpo libera endorfinas, hormonas que promueven el bienestar y la calma.
Es decir, la actividad física genera toda una química positiva en el cuerpo. Por supuesto, actividad física acorde, controlada, para cada uno es personalizado. Actividades como caminar al aire libre, practicar yoga, qigong, tai chi, incluso artes marciales como aikido, que es adaptable a cada persona. También hacer simplemente estiramientos suaves puede reducir el estrés acumulado y mejorar el estado de ánimo. Además, por supuesto, de la salud. Recuerden que la salud física y mental están unidas, son dos caras de la misma moneda. Otro punto importante es escuchar música, sobre todo música que invite a la relajación. Personalmente recomiendo el jazz, la música clásica, los Beatles. La música tiene un efecto profundo en las emociones y puede ser utilizada para inducir calma. Escuchar música relajante, especialmente sonidos de la naturaleza, también música clásica suave, como les decía, ayuda a reducir la actividad cerebral acelerada y promover la tranquilidad. Y además genera armonía y coherencia en el cerebro. Bueno, hay otras técnicas como por ejemplo la aromoterapia, ¿no? Los aromas. Esto es, cada uno, hay algunas personas son más sensibles que otras, son como aceites esenciales, lavanda, sándalo, incienso. Ojo, tiene un sentido fisiológico ya que el olfato está directamente conectado con el cerebro profundo y con el inconsciente. Y esto se ha visto en marketing. Hay empresas, negocios que utilizan aromas especiales para inducir a sus clientes un determinado estado. Así que no es cualquier cosa. Y después están las afirmaciones positivas. Repetir afirmaciones como estoy en paz, todo está bien, me libero de la culpa, suelto el estrés, en fin, cada uno crea su frase, su oración, y esto ayuda a reprogramar la mente. De hecho, después, por ejemplo, programación neurolingüística, que es algo demostrado y verdaderamente eficaz. Este tipo de práctica lo puedes hacer en voz alta, mentalmente, o escribiéndolas cotidianamente en un diario. Y por último, dejo lo más importante, que es practicar el perdón y el agradecimiento. Y esto es fundamental, ya que este movimiento del espíritu purifica, equilibra y es curativo. Nos cura del egoísmo, la ira y la frustración, del miedo y cualquier forma de pensamiento negativo y estancamiento. Agradece y perdona siempre. No se trata solo de benevolencia, perdonar y agradecer es inteligente, porque es un movimiento que opera en ambas direcciones. Une, promueve el entendimiento y genera armonía. Y este es el camino de la paz interior y la calma. Recuerda, el conocimiento te libera, la práctica te transforma, la reflexión te ilumina. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.